vamos a hablar de filosofía para niños y niñas, que también recibe el nombre de filosofar con niños, enseñar a pensar. Varios son los nombres que aglutinan esta temática. En todos los casos se alude a la filosofía. Y cuando uno dice filosofía, a veces produce cierto temor. Suele producir un efecto refractario porque de la filosofía una idea de algo complejo, intrincado. Y la propuesta es totalmente distinta. La propuesta es aprender y enseñar disfrutando. La palabra filosofía, todos sabemos, significa amor a la sabiduría. Filo, amor, sofía, sabiduría. El mismo nombre ya nos está indicando el camino. En primer lugar, amor. Que se trate de un amor significa que hay dos elementos. Quien ama y lo amado. No hay amor si hay uno solo. Entre el amante y lo amado hay siempre una distancia. Dice Leopoldo Marechal, si fuesen uno, amor no existiría. Con el número 2 nace la pena. Refiere a la pena de la distancia entre quien ama y lo amado. Esta distancia. Una distancia que es insalvable. Siempre la búsqueda de la sabiduría va a ser un camino inconcluso, afortunadamente. Siempre va a ser un amor, nunca una posesión absoluta. Jamás seremos sabios. Afortunadamente, siempre estaremos en camino. ¿En camino a dónde? A la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es interesante advertir que la palabra sabiduría comparte su raíz etimológica con sabor. Saber y sabor son la misma palabra desde lo etimológico, desde el origen de la palabra, desde cómo fue fraguada la palabra en nuestra lengua. ¿Por qué saber y sabor serán primas hermanas? Pues es lo que el ser humano ha encontrado más atinado para este conocer tan particular. Porque no es cualquier conocer, es un conocer que atraviesa la superficialidad. Sabemos que hay sabores dulces, amargos, agrios. Sabemos que a veces llegamos a conclusiones que no nos agradan, pero que es honestidad intelectual aceptarlas y seguir buscando. Podemos distinguir en esto una actitud superficial y una actitud más profunda. La actitud superficial de aquel que no se cuestiona,
que simplemente vive en el acontecer, preguntarse el sentido de las cosas. Pero hay también un saber, una actitud más profunda, aquella que se interroga, aquella que se pregunta los por y se los sigue preguntando. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Cuándo algo es bueno? ¿Cuándo algo es malo? ¿Cuándo algo es bello? ¿Qué es triunfar? ¿Es lo mismo que tener éxito? ¿Qué es el éxito? Son cosas que van enriqueciendo nuestra vida, que nos permiten atravesarla con una mirada que le da a nuestra vida un mayor sabor. Ahora bien, para el cuestionamiento filosófico necesitamos dos ingredientes, dos condimentos: tener y demorar. Dirán ustedes, ¿qué mensaje anticultural? En una cultura de resultados, de activismo, de consumo, detenerse y demorarse. ¿Sí? Tenerse, detenerse, detenerme, tenerme a mí. Eso es detenerme, demorarse, morar en mí. ¿Qué actitud más humana que esta? Necesitamos detenernos y demorarnos. ¿Para qué? Para asumir nuestra específica naturaleza humana. No podemos ser entes, simplemente consumidores, pasatistas, que atravesamos el día sin preocuparnos por indagar qué es nuestra vida, qué queremos hacer con ella. Hablamos de la definición etimológica, amor a la sabiduría. Pero les voy a proponer otra. Trascender el mundo del trabajo. Trascender significa ir más allá de, trascender, más allá. ¿De qué? Del mundo del trabajo en el sentido del mundo de las necesidades materiales, en el sentido de perforar lo obvio que hay en nuestro mirar habitual. Trascender el mundo del trabajo no significa ni mucho menos despreciar o menospreciar al trabajo. El trabajo no solo nos dignifica, sino es imprescindible para atender nuestras necesidades materiales, la ropa, el techo, todo. Pero nos podemos quedar en eso. No somos específicamente humanos cuando nos preguntamos, ¿y todo esto para qué? Decía bien Jessica esto de ampliar el horizonte de conciencia. Y de eso se trata. Se trata de ingresar en una mirada que me permita ver la vida más ampliamente.
más profundamente. Un simple tip. Procuremos. Cuando tengamos alguna situación que se nos presenta como distintiva, esto o esto, o. Transformemos ese o en i. Tenemos la conjunción superadora de estos polos que se me presentan como contrarios, a los cuales al principio les puse un o. Sustituyamos esa o por una i. Eso solo ya nos va abriendo mucho panorama. ¿Soy bueno o malo? Pregúntese cada uno. Y se encontrará con que es bueno y es malo. Es lindo y es feo. Todas las situaciones son más y que, pero en nuestros planteos habituales solemos presentarlo como disyunción, cuando en realidad conjunciones complementarias. Si aplicamos esto en nuestra vida, ya van a ver cómo poco a poco, con esto solo nomás, vamos a abrirlo. No es lo único ni aquí se acaba. Simplemente les dejo ese como para ir entrando en tema. Lo que nos requiere el planteo filosófico es una actitud de asombro. ¿De asombro frente a qué? Frente a todo. Que nos asombren aquellas cosas que vemos cotidianamente como obvias. La filosofía pretende destruir las obviedades. El asombro es una actitud que el niño tiene mucho más cercana que nosotros los adultos. El niño tiene más fácil el asombro. Hemos ido perdiendo con los años, porque nos ha ido venciendo la obviedad. Si nos detenemos, si nos demoramos en todo, en cualquier cosa, podemos ver el asombro. Es un asombro, si lo puedo mirar, este webinar para mí. Leía recién, Jessica, algunos antecedentes. Yo pensaba, acá está mi vida. Y me asombré de las que encontré que me llevaron, que me llevan a este encuentro. Pero para eso es necesario detenernos a pensar. Y a todo lo podemos ver con una mirada más profunda. En un poema de Borges, de 1904, segunda parte, dice Borges, ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. Quedémonos con escuchar. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. Todo está
miremos con ojos nuevos. Nosotros recorremos nuestra ciudad con ojos de obviedad. ¿Alguna vez nos hemos detenido a mirar las pocas cúpulas que quedan en Córdoba? Algunas bellísimas. Pero eso sí, vamos a otras ciudades y sí, miramos y vamos a los museos. ¿Y por qué no tener la mirada de turista en mi ciudad? ¿Por qué no tener otra mirada sobre mi propia vida? La palabra asombro tiene relación con sombra. Asombro tiene relación con sombra. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar que la sombra es la única compañera que hemos tenido y que vamos a tener toda nuestra vida? Si alguien no nos abandona, es nuestra sombra. Lindo sería que pudiéramos hablar con ella. Y al niño le es más fácil que a nosotros, porque nosotros inmediatamente aplicaríamos la razón, las categorías. Para el niño es más fácil. Hablar con mi sombra. Una Vidala dice, a veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita si me muero, ¿con quién va a andar? Mi sombra va a morir conmigo. Esta compañera de toda mi vida. Solo hemos dicho la palabra sombra, nada más. Y fíjense cómo, no lo voy a hacer acá por brevedad, nos podría llevar a muchísimos planteos. Desde algo obvio, como que tenemos sombra, de donde viene asombro. La filosofía no consiste en esperar lo extraordinario, consiste en mirar lo ordinario con otros ojos, desde otro lugar, con otra perspectiva. Y eso nos enriquece. Y eso le da otro sabor, saber a nuestra vida. Más profunda, porque estamos ocupados todo el día. Pero qué bueno que es podernos detener a pensar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué me nombra cada cosa que hago. Descubrir que hay maravillas ocultas. Y simplemente no nos hemos detenido a reparar en ellas, a pensar en ellas. Cosas que nos ocurren todos los días. Hice una planta de naranjo, un arbolito de naranjo, con una semilla que me dieron mis hijas. Entonces, bueno, hice el pozo para plantar. Cavé. Y fue una sorpresa encontrar esto. Es un tintero de tinta china
que estaba aproximadamente un poco más de metro, debajo del patio de mi casa. Me encantó el hallazgo, me sentía un arqueólogo. Y me puse a pensar, este tintero de tinta china, ¿cuántos años habrá estado en el patio de mi casa? Ya tenía más de medio metro abajo. Pensaba en su dueño, seguramente un chico, que en la escuela le pidieron que hiciera algo con tinta china. Fíjense que hasta tiene la pancita esta para apoyar el plumín. ¿Cuántas sensaciones del niño habrá este tintero? Vio su temor. El temor a que no se le volcara la tinta, le recomendaron, ojo con volcar la tinta, que no se te vuelque. El temor de hacer bien el trabajo que le encargaron. La alegría porque la señora gritó. Acá había temor, alegría, perplejidad del niño. ¿Cómo se usa la tinta china? No lo sé, aprendí. Uy, acabo de hacer un manchón. Este tintero tiene vida alojada en él, si lo sabemos mirar. Estaba condenado a ser enterrado. No sé hasta cuándo. Quizás para siempre, no lo sé. Y yo lo rescaté de casualidad, sin buscarlo, sin buscarlo. Y ahora, este tintero trabajó de tintero. Después fue tirado, olvidado, casi podríamos decir despreciado. Y ahora está en mi casa, valorado, en otro lugar, con otro sentido. Ahora pongo yo en él otra vivencia, distinta de la que pusieron los padres cuando se lo compraron al chico. Cuando encontré el tintero, empecé a acabar con más cuidado. Dije, qué hermoso. ¿Y cuál no fue mi alegría cuando, a poco de seguir cavando en el patio, para el naranjo, miren lo que apareció? Esta bolita, una bolita de color marrón. Ah, bueno, cuando la encontré dije, bingo. Todo lo que hay en esta bolita. La alegría de cuando se lo compraron, y la alegría del padre, de la madre. La alegría que le dio jugar con él, con ella. La bronca cuando perdió su partido de gol. La alegría de cuando ganó el partido de bolita. ¿La habrá echado de menos cuando la perdió? Porque estaba bajo tierra a más de medio metro. Y está sana. ¿Cuántas cosas tiene esta bolita encontrada al azar en mi patio, alojado en ella? Esto me lleva al tintero de mi infancia. Yo también tuve tintero de tinta china. Yo también tuve bolita. Esto no solo que me lleva
al niño dueño de que lo fue, vaya uno a saber en qué año, sino que me lleva a mi infancia. Volver a mi primario, volver cuando jugaba con mis amigos en casa, y la bronca de cuando no encontraba una bolita que se perdió. No saben el cariño con lo que limpié ese tintero y esa bolita. Era rescatarlas del olvido, de la inutilidad. Vemos que se puede tener otra mirada sobre las mismas. Yo podría haberme encontrado esto, tirarlo, ni pensar, pero, a ver, ¿qué puede significar este tintero y esta bolita? Pongo estos ejemplos simples para decirles que, como decía Borges, un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. El asunto está en el ojo que mira, no en lo mismo, porque cualquier cosa mirada me posibilita la maravilla de lo que tiene oculto, velado, cubierto. Pero estamos en un webinar de filosofía para niños y ustedes quieren que vayamos a filosofía para niños. Por supuesto. ¿Qué es la filosofía para niños? ¿En qué consiste? Como dijo Alicia, consiste en incorporar mirada filosófica, en este caso en la escuela primaria. ¿Para qué? Para desarrollar en el niño la capacidad de interrogarse y de discernir. Discernir es separar, cortar, distinguir. ¿Es lo mismo alegría que felicidad? Distingamos. ¿Es lo mismo error que fracaso? Distingamos. Importante que el niño empiece a ver que un error no necesariamente es un fracaso y que un fracaso puede enseñarnos mucho y con el tiempo agradeceremos haber fracasado por lo que aprendimos de él. Lo peor que nos puede pasar no es fracasar, que todos fracasamos en algo. Lo peor que nos puede pasar es no sacar un aprendizaje de ese fracaso. Entonces, desarrollar la capacidad de interrogarse y de discernir es el modo de esto que decíamos, ampliar el horizonte de conciencia. Esto no significa de ningún modo en respuestas definidas. Todo lo contrario. Lo que finaliza es el encuentro donde nos interrogan. Lo que termina es el encuentro, no finaliza la cuestión. Nos planteamos el tema de la libertad a través de un cuento, una poesía, una viñeta, un video de TikTok, a partir de cualquier elemento que el niño
considere valiosos. Nos preguntamos por la libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad es hacer lo que se me dé la gana. Y empieza. Están así. Y vamos facilitando que aparezcan preguntas. ¿Pero qué pasa si todos hacemos lo que se nos da la gana? No podemos. Entonces, no podemos ser libres. Este interrogarse y discernir le va abriendo al niño otra mirada. Le va indicando que las cosas no son tan obvias. Eso le va a servir para toda su vida. Filosofía para niños apunta a pensar el sentido de mi mundo circundante, del mundo circundante del niño. No de traerle yo preguntas y respuestas, sino que de él surjan preguntas y respuestas, facilitadas por el guiadas, conducidas por el docente, no impuestas. ¿Cuál es el sentido de la amistad? Del estudio, del juego, de determinados objetos. ¿Cuál es la derrota? Acabo de perder un partido de fútbol, mi equipo perdió. Fue derrotado. ¿Qué es la derrota? ¿Para qué la tecnología? En un mundo donde la tecnología cada vez nos va ganando más. En un mundo donde que la tecnología se apropie de nosotros antes que nosotros de ella. Y entonces, ¿cómo hago para poner la tecnología a mi servicio? Y no estar yo dependiendo de ella. Preguntarnos, desarrollar esta capacidad de pensar, le sirve a las niñas y niños, cualquiera sea su ocupación futura. Así el día de mañana sea albañil, cartógrafo, ingeniero o médico, o lo que quiera ser, haber desarrollado esta capacidad de preguntarse y de distinguir. Somos docentes, afortunadamente, todos los. Entonces sabemos lo que es la educación. Educación, educere. Educere es de adentro hacia afuera. Pero hay que conducirlo. No es caótico. Poco lograremos solo por azar si es caótico. De dentro hacia afuera. Y lo importante es que lo que uno descubre lo considera más valioso que lo impuesto. Tendemos naturalmente a cumplir, a observar más aquello
que hemos descubierto como valioso, que aquello que se nos ha impuesto que debemos hacer. Si me imponen, ¿qué debo hacer? Y yo no estoy convencido. ¡Wow! Con la palabra convencido, vencido. Si me lo imponen, esa imposición durará lo que dure la mirada de quien me puede sancionar. Cuando yo pueda sustraerme de esa mirada, si no he descubierto el valor, ¿qué me va a impedir una conducta distinta? Yo he sido vencido por el poder sin que haya salido educere desde adentro hacia afuera. ¿Respetamos a los demás solo por temor? Si respetamos solo por temor a la sanción, voy a faltar al respeto cuando pueda sustraerme de la sanción. ¿Qué pasaría si todos respetáramos? Este es un planteo kantiano, obviamente, ¿no? No se le va a decir a un niño de la ética kantiana. Un planteo. ¿Qué pasaría si todos? ¿Qué pasaría si todos respetáramos? ¿Qué pasaría si todos no respetáramos? La filosofía para niños tiene gran importancia en los valores. Es donde más se ha puesto el énfasis, porque se ha advertido la necesidad de que los valores sean descubiertos por los niños, para que sean observados con convicción propia. Vivimos el flagelo de la violencia contra la mujer. ¿Existiría con esta intensidad este flagelo si estuviéramos convencidos íntimamente de la necesidad del respeto, del valor del otro, que vale tanto como yo? Es que nada me posibilita pensar cuando siento una emoción violenta. Valor es lo valioso. Valioso es lo que vale. No, es valioso que nos respetemos. Descubro la necesidad y la conveniencia de respetar. La descubro más que imponérmela desde afuera. La filosofía para niños tiende a formar adultos reflexivos. El mundo ha padecido terribles atrocidades que uno se pregunta cómo pudieron acontecer. El nazismo, el apartheid en Sudáfrica, la cuestión de los negros en Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Que sociedades enteras prohijaron
atrocidad. Sabemos que Hitler ganaba elecciones democráticamente. No vino por la fuerza, por elección. Y pensamos que en la década del 60, la década de 1960, todavía había discriminaciones flagrantes hacia la raza negra, como ir a baños distintos, como levantarse del asiento en el ómnibus si subía un blanco y le tenía que dar el negro el asiento. Estamos hablando de lo que ya era una potencia mundial, teóricamente gente muy racional, que consentía esto. Una definición de hombre que se suele dar, se suele escuchar, en realidad proviene de Aristóteles. Hombre, animal racional. ¿Somos tan racionales? ¿O simplemente tenemos la posibilidad de razonar, la capacidad de razonar, pero no la llevamos a acto? ¿Cómo se explica que en el siglo XXI nos estemos planteando la igualdad entre el varón y la mujer? ¿Cuánto hemos demorado como especie para algo que desde la razón es tan obvio? ¿Qué somos? Y ahora estamos concediendo derechos, pero seguimos sin tener las mismas oportunidades. Nosotros los racionales. Es que no podemos pensar, sí podemos. Es que no lo llevamos, es que nos dejamos vencer desde axiomas que no hemos puesto en juicio, que no hemos cuestionado. Bueno, esto es así. Listo, ¿qué tanto? Sigamos. Como especie, sentir perplejidad y hasta vergüenza de haber llegado a este punto, por ejemplo, en el campo tecnológico, y a este punto muy inferior en el campo humano. En el campo tecnológico podemos destruir el planeta. En lo humano, hay niños que mueren ahogados por llegar a la costa de Europa desde África. Por decir solo un caso, muchísimos más. Ampliar el horizonte de conciencia. Muy probablemente, si la sociedad norteamericana hubiese aplicado filosofía para niños, no desde la década del 70 que la empezó a aplicar, sino desde el 40, hubieran sido otros los resultados. Y digo la sociedad norteamericana como podría citar la alemana, y miremos muchas más. Miremos que en nuestro país la mujer vota recién desde la mitad del siglo pasado. Antes no tenía el derecho de elegir sus autoridades. ¿Saben que no eran tantos los cuestionamientos? Aparecían, sí, por ahí, bueno.
y no se nos presenta hoy como algo elemental, obvio. Me parece que no lo era, porque no habíamos sido educados en el cuestionamiento de plantearnos, por ejemplo, el LE. La filosofía para niños produce muchos efectos. Por ejemplo, enriquece los tres ámbitos, los tres aspectos educativos: el conceptual, el procedimental y el actitudinal. En el conceptual, esto que hablábamos recién, la capacidad de distinguir. Acá se me van a enojar las señas que enseñan los sinónimos. Bueno, ser prudente para que no se me enojen las señas. Ojo con los sinónimos. Toda palabra puede ser abordada de una triple entrada: etimológica, el origen de la palabra, la historia de la palabra, el etimos, el corazón de la palabra; ortodoxa, el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué significa rectamente esa palabra? El diccionario de la Real Academia. Vulgar. Vulgo significa pueblo, no es nada peyorativo. Vulgar. ¿Cómo la utilizamos habitualmente en nuestro contexto social específico? Si tomamos una palabra y tomamos otra que la consideramos sinónimo y la analizamos a la luz de esta entrada, pues encontraremos que los sinónimos no existen. Tener la posibilidad de distinguir, que se puede ver sin mirar, se puede oír sin escuchar, se puede hablar sin decir, se puede pensar sin razonar. No es lo mismo. Cuando advierto que no es lo mismo, se me va abriendo el panorama. Desde la distinción del significado se amplía mi realidad, mi posibilidad de analizar. Es un lugar común escuchar hoy que los alumnos llegan a la universidad con serias dificultades para la comprensión de textos. El alumno lee y conoce, puede leer, lee, pero no tiene desarrollada la habilidad de interpretación de qué quiere decir el autor con esto. ¿A qué se debe? A que no establecemos relaciones, a que no se nos ha inculcado la capacidad de relacionar conceptos. Entonces, claro, yo leo, sí, veo las letras unidas entre sí, forman una palabra al lado de otra palabra, yo la leo, sí, pero no con conjunto. Una gran carencia de nuestra educación, lo sabemos todos. Nace de que
no hemos sido adiestrados en la capacidad de relacionar. Y la inteligencia consiste justamente en la capacidad de relación. Inteligencia, interleggere en latín, leer entre líneas el sentido de esto que están viendo mis ojos y repitiendo mi voz. Interleggere, leer entre líneas. Procedimental, dijimos en los tres beneficia la filosofía para niños: conceptual, procedimental, actitudinal. En lo procedimental, la filosofía para niños nos favorece la capacidad de afinar la pregunta. No es lo mismo qué sentido tiene mi vida que qué propósito tiene mi vida. ¿Para qué me querés preguntar? ¿Por el sentido de mi vida o por el propósito de mi vida? Son dos cosas distintas, ¿eh? En lo procedimental, dentro del ámbito educativo, la filosofía para niños nos ayuda a afinar las preguntas. Y en lo actitudinal, favorece el respeto, la escucha. Yo tengo que escuchar la opinión del otro, la respuesta, la empatía, ponerme en el lugar del otro. ¿Por qué le dolió tanto a Juan que al gol lo hiciera Pedro y no él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La empatía es importantísima. Sabemos como adultos. Pues bien, ¿desarrollamos contenidos para favorecerla? El valor del otro como idéntico al valor de mí, de todo, de todo. Generalmente solemos presentar esto, se suele presentar esto en las aulas, como esto es lo bueno y lo que debes hacer. Vuelvo a poner énfasis en la diferencia entre que nos cuestionemos y que se adultos. Entonces tenemos charlas sobre, generalmente, tienen carácter imperativo. Y va a ser respetado mientras le tengan. Pero la filosofía para niños va más allá todavía. Facilita la reflexión y el entendimiento. La palabra reflexión es flexionar hacia mí. Esto es reflexión. Flexionar hacia mí. Podríamos decir, piel adentro. Entendimiento, intendere, latín, tender hacia mi mundo. Piel afuera. Es decir, para lo interpersonal y para lo interpersonal. Respecto de lo intrapersonal, es positiva, en tanto nos ayuda a conocernos a nosotros. El famoso enunciado socrático, conócete a ti mismo.
reconocer mis emociones, mis deseos, mis necesidades. Pensemos lo siguiente. La sociedad actual nos inocula una serie de deseos, pero con tal intensidad que las vivenciamos como necesidades. Y no es lo mismo un deseo que una necesidad. Y el grado de frustración por no lograrlo tampoco tiene que ser el mismo. Ahora bien, esos deseos, que en la medida en que nos es inoculada una dosis más fuerte, se convierten en necesidades, ¿son reales o ficticios? ¿Realmente necesito esto? Tal vez gane mucho si me doy cuenta que puedo ser feliz sin ello. Que necesito mucho menos de lo que me quieren hacer creer para ser feliz. Hay dos dialécticas que atraviesan nuestra, entre tantas más. Vamos a citar solo dos. Deseo y temor. Deseo y temor son dos pulsiones que nos habitan y que son inescindibles entre sí. Van juntas. Todo deseo tiene detrás un temor y no hay temor sin deseo. Esto es muy bueno que lo trabajen nosotros mismos también, pero con los niños. Este temor, a ver, seguí. Vamos a encontrar un deseo. Este deseo, vamos a encontrar un temor. Sabemos nosotros, desde la psicología, y obviamente que no le podemos hablar al niño de temor y deseo. ¿Qué deseo encubre tu temor? ¿Qué temor se guarece detrás de tu deseo? No, no es así. Es, bueno, una serie de herramientas, como dijo Alicia, didácticas, pedagógicas, muy estudiadas, para que se logre advertir este juego conjunto que se produce. Otra dialéctica que nos atraviesa es lo apolíneo y lo dionisíaco. Sabemos que Apolo es el dios griego de la racionalidad, la simetría, la proporcionalidad, el equilibrio. En Dionisos, el dios griego, de lo exacerbado, lo festivo, lo excitante. Todos los seres humanos somos apolíneos y dionisíacos. Pero qué bueno que está que podamos identificar, vuelvo a reiterar, sin que al niño se lo presente en términos de apolíneo o dionisíaco. El deber ser, con lo que yo quiero. ¿Cómo articularlo? Lo que en cualquier caso está claro es que tener conciencia de mí me libera. Les decía hace un rato, procuremos suplantar los o por y. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos.
¿Hay un destino? ¿Está escrito que me va a pasar? ¿O somos libres? Pregunta que creo que todos en algún momento nos hemos formulado, la existencia o no del destino. ¿Qué grado de ineluctabilidad, de inexorabilidad tiene el destino? ¿Puedo luchar contra mi destino? ¿Soy libre? Ya, la O por I. Hay destino y hay libertad. Pero se contrapone. ¿Por qué? Más libre seré en la medida en que más conciencia tenga de no tener, se cumplen solo destinos. A mayor conciencia, mayor libertad. Todos hemos nacido en un año de un hogar determinado, un contexto cultural determinado. Fuimos a una escuela que no elegimos. No elegimos a nuestros primeros amigos. No elegimos ni a tíos, ni a primos, ni a nada. ¿Qué tal la conciencia de cómo eso, destino llámale, no lo puedo cambiar, ha influido o influye en mi vida? Y a partir de ganar en libertad. La vida, lo sabemos los adultos, es un encuentro entre yo y el mundo. Esto que decíamos recién, piel adentro, piel afuera. Qué interesante que es distinguir entre fantasía, ilusión y esperanza. Piel afuera. No es lo mismo que la fantasía que la ilusión. Y no es lo mismo que la esperanza. La fantasía es una creación mía absolutamente arbitraria. En la ilusión hay algo de creación mía arbitraria y algo de realidad percibida. La palabra ilusión viene de engaño. En algo me engaño. La esperanza, la posibilidad de obtener lo que quiero, pero tengo que hacer algo para ello. Qué bueno que estaría si nos hubieran enseñado de niños a distinguir fantasía, ilusión y cuántos sufrimientos se nos hubieran evitado. La filosofía para niños nos pone a resguardo, a cierto resguardo, de la manipulación. La manipulación de las redes sociales, de los medios de comunicación. No, yo no creo todo lo que ves. Lo voy a pensar. No lo absorbo sin más. Estoy acostumbrado a detener, a pensar. La filosofía para niños es un fuerte antídoto contra la xenofobia, la burla. Decíamos, es el respeto a todo otro, cualquiera sea su sexo, raza, religión. Un riesgo muy grande corren los niños
y las niñas con la tecnología. La tecnología es un cuchillo que puede utilizar para matar a uno, para matarme a mí, o para cortar la ensalada que voy a comer. El cuchillo no es ni bueno ni malo. Todo depende de cómo lo use, para qué lo use. Si es para mi crecimiento, para mi dependencia o para satisfacer pulsiones. Qué buena estaría que pusiéramos bajo cuestionamiento de nuestra sociedad, que son tan caras hoy. El éxito, el triunfo, la fama, la competencia. ¿Cuánto dolor hay? Incluso en adultos, no solo en niños y niñas, que se adeudan a estos objetivos, entre comillas, de éxito, triunfo, fama, competencia. ¿Cómo sufro cuando no me ponen a mis publicaciones? Tengo necesidad de andar mostrando toda mi vida. El docente en la filosofía para niñas y niños es un facilitado, un facilitado. Sus tareas parten de no imponer puntos de vista desde la autoridad. Esto es así, sino en facilitar el cuestionamiento, aportar hipótesis que enriquezcan el texto, si se trata de un texto, modelar, dar forma al diálogo que se presenta, a la autocorrección, generar disciplina grupal y que se advierta la necesidad y la conveniencia de la disciplina. Que si soy disciplinado consigo objetivos, que si soy caótico me costarían mucho más o directamente no los conseguiría. Demos un ejemplo. Se lee o se representa un texto, un cuento, un poema, una historia, sea real o inventada. Yo recuerdo que cuando quería hablar con mis hijas, yo inventaba historias que las presentaba como reales para darle mayor fuerza. Porque si digo una historia inventada, bueno, pero si digo que me pasó con para acá, ¡wow! ¿Qué te pasó? Se lee o se representa o se cuenta una historia. Se perciben, se detectan los temas de interés dentro de esa historia. El docente es quien ordena, según el texto, un hilo de análisis. Y se produce la deliberación. En filosofía para niños se llama a esto comunidad de investigación. Somos un grupo acá, círculo, somos 15, 12, 10. Formamos la comunidad de investigación. ¿Qué es la libertad, como decía? Hacer lo que se me dé la gana. El docente es un co-investigador. Yo investigo con vos. Tengo más experiencia en investigar, pero yo no me las sé todas.
Yo no soy un sabio, entonces investiguemos. Yo coordino, yo pongo orden. Culmina con una o más conclusiones que no son definitivas. Hasta acá hemos descubierto esto. El tema sigue abierto para cuando surja. Puede terminar en una obra de arte, por ejemplo, en un dibujo. Puede ser puede nacer de una canción, de un cuadro, de una viñeta, de cualquier lugar.